que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Y bueno, en un día bastante intenso en temas noticiosos, así es que muchas gracias por acompañarnos. Quienes han seguido las ediciones de Noticia Monumental durante los últimos días, habrán escuchado una serie de reportajes que preparó el periodista Fernando Muñoz respecto a los préstamos gota a gota. ¿Qué son? Son esas organizaciones que no están legalizadas, y lo que hace es que cuando usted está desesperado le prestan plata muy fácil a cambio de que usted pague intereses que normalmente son intereses altísimos. Es decir, no sé, voy a ponerle un ejemplo: usted pide 1.000.000 de colones, todos los meses tiene que pagar 100.000 colones sin que eso le baje la deuda. Y hasta que usted no pague la deuda principal, pues tiene que pagar 100.000 colones. ¿Qué hacen esas organizaciones? Resulta que si usted se atrasa, por ejemplo, porque ahí es muy alto y seguramente si usted optó por acudir donde ellos y no al sistema financiero nacional es porque no tenía crédito, y entonces resulta que un mes se atrasó usted con los 100.000 colones que tenía que pagar. Y entonces ese mes lo empiezan a buscar, le hacen amenazas a usted, le dicen que lo van a quebrar en la calle, que le van a matar a la familia, lo van y le dan un paseo con una pistola en la cabeza, y entonces le dice, bueno, aquí la solución, porque además hay encargados de cobrar esas platas, entonces aquí la solución es que usted firme un nuevo pagaré, y resulta que el nuevo pagaré es de 2 millones de colones, y usted tiene que conseguirlo a 30 días bajo el temor de que le hagan algo a usted o le hagan algo a su familia. Y bueno, hay muchos costarricenses que están desesperados, particularmente en esta situación financiera. Por eso yo invité hoy a don Cristian Montenegros, el jefe de crimen organizado del organismo de investigación judicial, quien nos acompaña esta tarde. Don Cristian, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Randall? Para su persona y para todos los radioescuchas, es un placer estar nuevamente en su programa y en todo lo que le podamos servir, ayudar y compartir la poquita información que tenemos, pero con todo gusto para ver qué podemos ayudar a todas las personas para evitar que sean víctimas de este importante evento que es a nivel transnacional. Muchas gracias, don Cristian, por estar con nosotros. Usted me decía una frase clave: esta poquita información que tenemos. ¿Por qué tenemos información poquita, don Cristian? Porque si yo lo veo con cuidado, realmente que yo salga corriendo y le pida plata con un prestamista de estos gota a gota y le firme un pagaré, eso no es delito, por lo menos de lo que yo conozco, don Cristian. Digamos, aquí podemos hablar de varios temas importantes a nivel de delito. Digamos, delitos penales y delitos no penales. Estos grupos criminales que manejan a nivel de delitos de usura, realmente de intereses sumamente altos, estaremos hablando de un asunto meramente contractual. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que estaríamos hablando es de usura, de intereses altos, y personas que, como usted lo dijo, muy conscientemente no pueden acceder al sistema bancario nacional, o que realmente su necesidad es tal que no pueden esperar los tiempos a veces administrativos que dura una entidad bancaria para generar un tipo de crédito. Entonces, muchas de estas personas que sufren estos flagelos, que sufren estas complicaciones, que sufren estas amenazas y de extorsiones, tenemos siempre una cifra negra sumamente importante de que no acuden a las autoridades judiciales. Por eso es que en ocasiones tenemos que trabajar con información que realmente no podemos manejar el grueso de datos de la cifra negra de personas que no denuncian a pesar de ser extorsionadas, ser privadas de libertad, ser amenazadas, como usted lo dijo muy claramente, e inclusive obligados en muchos momentos a firmar pagaré, a firmar escrituras, a meterse en deudas y perder esas sus propiedades por justamente accesar con estos grupos, que realmente son grupos criminales, en lo que muchas de estas personas lo que están haciendo es una fuerte legitimación de capitales y utilizando la necesidad de las personas para lograr incrementar sus fondos económicos. Porque de hecho le iba a pedir, don Cristian, que fuéramos paso a paso.
que primero me ayudara a identificar, digo, porque en estos tiempos es muy poco probable que yo tenga aquí guardado en el escritorio 7 millones de colones en efectivo para andar prestando. Aunque haga mucha plata, digamos, con los intereses que cobro. ¿De dónde sale esta plata? ¿Y de dónde es el control de esta plata, don Cristian? Bueno, si quieres te voy a indicar un poquito, digamos, estos delitos criminales nacieron principalmente, se dan mucho a nivel internacional, principalmente en Sudamérica. Esto realmente nace un poco en Colombia y justamente son dineros que pertenecen a organizaciones criminales, que vos sabes que la organización criminal en una medida, a pesar de los grupos que manejan la legitimación de capitales y meternos en ese otro ámbito delictivo, manejan dineros en efectivos. Entonces, los dineros en efectivos tienen que ponerlos a trabajar, tienen que incrementar sus montos, y parte de esos dineros que manejan los grupos criminales de narcotráfico, de delitos contables, de cualquier tipo de violencia criminal, justamente son dineros que son ingresados a este tipo de organizaciones. Por eso es que en ese momento una persona llega, usted tiene un problema económico, usted le pide 3, 4 millones y te sacan los 4 millones en efectivo. Justamente por eso estos grupos criminales no te hacen un estudio económico financiero para determinar si usted tiene posibilidad de pago. En muchas ocasiones ni siquiera te hacen firmar un pagaré ni una letra de cambio, no te piden una garantía real, únicamente te dan el dinero, te exigen el pago de intereses altísimos de manera diaria, sin bajar la deuda, y después únicamente utilizan las amenazas, las extorsiones, las agresiones, las privaciones de libertad para encontrar esos dineros. Por eso, a la contestación a tu pregunta, son dineros criminales que están en la calle de una fácil utilización y una fácil entrega. Ok. Entonces, digamos, porque uno podría decir, si uno le pregunta a uno de estos prestamistas, yo alguna vez en la vida le he preguntado que si ellos consideran legal lo que hacen, y ellos me dicen, claro, es plata, es capital de fulano de tal, ¿verdad? Que además, ojo, no paga renta tampoco por las ganancias que tiene, pero bueno, es plata fulano de tal, que hace a otra persona firmar un pagaré y se la presta a un interés en particular. Pero entonces usted me está llevando a un delito anterior, ¿verdad? Que es la legitimación de capitales, lo que conocemos en el mundo común como lavado de dinero, que es que dinero proveniente de actividades ilegales, voy a poner un ejemplo del narcotráfico, que usted no puede ir a vender 1 kilo de cocaína, es decir, al banco a depositar la plata del dinero de cocaína, se paga en efectivo, o se hace efectivo, se vuelve efectivo en la plata, y de esa plata da a esa persona la pone a circular en el mercado y la devuelve, y ahí se lava, digamos, o se legitima, como llaman ustedes oficialmente, la plata. Es decir, normalmente entonces, don Cristian, hay delitos detrás de ese capital. En muchas ocasiones tenemos delitos que justamente es por cómo llega ese dinero para justamente entrar en este otro evento. Y te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Hay metodologías de cobro de los dineros y metodologías legales de recuperar los fondos ante el pago o no de una deuda. Entonces, te lo voy a poner de una manera muy sencilla. ¿Qué persona te presta a vos una fuerte cantidad de dinero sin tener una garantía real de recuperación del dinero y los intereses? En muchas ocasiones sin que vos tengas... En Costa Rica tenemos que no hay cárcel por deudas. Yo le puedo firmar un pagaré, pero al final de cuentas, el método legal, que es que yo tengo que meter el pagaré al juzgado civil, a un proceso monitorio. El proceso monitorio me van a notificar, y si yo no tengo cómo pagar, me manchan el crédito, pero tampoco me van a meter preso porque yo no tenga el dinero para pagar la deuda. Entonces, por eso es que te digo que estos dineros son dineros que son prestados con un alto riesgo, que ninguna empresa seria o ninguna empresa en el que tenga que cuidar su capital van a poner en riesgo los dineros de inversión. Pero justamente ahí estaríamos entrando ante una metodología en el que el dinero que obtengo por otra cosa lo pongo a caminar y lo pongo a tener una metodología legal, que nuevamente el ingreso al flujo, y también con otros delitos asociados, que es la forma de cobro, que yo ocupo recuperar el dinero, y el dinero lo ocupo recuperar ya sea, como dicen estos grupos, por las buenas o por las malas, mediante el pago de deuda, mediante el pago de los dineros o sencillamente mediante amenazas. Entonces muchos de estos dineros vienen de delitos anteriores, o su gran mayoría. Don Cristian, es un negocio realmente muy fácil, es decir, la gente anda urgida de mucha plata y los intereses son altísimos. Es decir, si yo le presto a alguien 1 millón de colones y todos los meses me va a pagar
100,000 solo de intereses y después me va a pagar el 100,000 colones, es muy probable que sea un muy buen negocio. Usted nos contaba que empezó en Sudamérica, particularmente en Colombia. El OIJ ha notado que más y más veces estas estructuras, que son organizaciones así como tal, empezaron a dar vueltas con mucha más fuerza en Costa Rica, don Cristian. Hay un incremento, digamos, aquí te puedo hablar un poquito de los datos del año 2019-2020, de denuncias que realmente por el flujo de información que tenemos ingresaron mediante esta metodología. Justamente en el año 2019 ingresaron 135 denuncias que la gente llegó a poner su denuncia. Eso sin contar en cuenta la cifra negra. Y ya este año vamos por 136. Y ni siquiera, y estos datos se los tengo el 23 de noviembre de este año. Tenemos todo noviembre, tenemos diciembre, que es un mes de un incremento bastante grande a nivel de las necesidades económicas de los grupos familiares. Y como vemos, ha habido un incremento en la tasa de delitos año a año. Igual la violencia aumenta. Entonces, a mayor violencia, en muchas ocasiones tenemos menor denuncias, porque hay muchas personas que prefieren perder su casa, perder su carro, vender sus bienes antes de venir contra las autoridades a interponer una denuncia. Don Cristian, cuando se logra establecer dinero que proviene de una fuente ilícita o lícita, no importa, pero digamos ilícita, y se convierte en efectivo y usted empieza a buscar cómo colocarlo, realmente estas organizaciones son organizaciones, es decir, hay un grupo dedicado son ejecutivos de cuenta, a buscar clientes para venir. Hay cobradores, hay notarios o abogados que hacen el pagareo, la letra a cambio. Hay mensajeros, hay personas que van a cobrar, a cobrar la mensualidad, y hay expertos en cobro administrativo. Entiéndase los matones que van a golpear a la gente. Y hay investigadores, y además, porque tienen que investigar la vida de la familia, y cómo se llama el hijo y la esposa y todo esto. Y además después, cuando usted lo hace, y le pasó a un amigo hace poco, le dijeron, es que tenemos que cargarle el doble por cobro administrativo, y dice, porque les costó un montón de plata conseguir a los matones que fueron a amenazarlo. Es decir, es una organización. Poniéndole una palabra muy coloquial, son delincuentes. Al delincuente únicamente le requiere conseguir dinero. Y al final de cuentas estoy manejando con la amenaza. Si yo tengo una persona amenazada, ¿qué es lo que pasa con estos grupos criminales? Y la persona me debe 100,000 colones, ya me ha pagado 300,000 colones en intereses, pues resulta que los 300,000 colones en intereses no se le ha bajado nada de deuda, porque ellos manejan esa metodología, siguen debiendo los 10,000 colones, llegan los matones y como dicen, no, aparte me debe 100,000 colones más por todo el trámite de cobro. Al final de cuentas las personas llegan y pagan, porque si no va a ser más violencia, los van a amenazar, y es justamente para ellos lo que hacen con estas palabras es meter una palabra más, palabras menos, para cobrarle más a las personas. Imagínate que aquí hay eventos que, digamos, vos hablas de un monto de 1,000,000 de colones. Aquí hay personas que, estamos hablando, a mayor capacidad económica, a veces el 100,000 colones para cierto núcleo familiar es 50,000 colones, es difícil de conseguir que ese monto es ilícito, y les cobran sumas de 5,000, 10,000 colones diarios por un préstamo de 50,000, 100,000 colones. Significa prácticamente te prestaron 100,000 y desde una semana tuvo que pagar 50,000 solo en intereses. Usted llega al final de mes y debes los 100,000 y debes 1,000,000 de colones en intereses. Entonces ya es cuando la familia llega a decir, no puedo pagar más, y es cuando empieza la violencia. Y vienen como vos decías muy claramente, los gastos administrativos del cobro, porque estamos hablando que son grupos criminales. El grupo criminal no es una persona, aquí todo es una estructura. Y si hablamos de los delitos iniciales del narcotráfico, poniéndole un ejemplo, de la multiplicidad de delitos que tenemos, el narcotráfico es una parte, pero la legitimación es otra. Y tienen que tener una cara amable para prestar los dineros, una cara que genere confianza, una cara que no genere ese temor, que consiga a las personas que necesita, que tienen la problemática económica, y viene toda una serie de personas y cada uno cumple su función específica hasta llegar a las personas violentas que le quejan a las familias, a las personas necesitadas, sin ni siquiera en muchas ocasiones con un techo donde vivir, por medio de amenazas y prestando montos sumamente pequeños para lo que termina quitándoles a las personas.
Inclusive yo te estaba hablando un poquito a nivel suramericano. Es una problemática sumamente grande que se ha visto en muchas reuniones de jefes de policía, justamente que es un fenómeno que tenemos que atacar. Don Cristian, para que haya, digamos, para que se genere un crimen organizado, entiendo, don Cristian, si no usted por favor me corrige, es la unión de dos o más personas que se ponen de acuerdo para cometer un crimen. Esto es crimen organizado. Por supuesto, eso es, lo que voy a estar diciendo es muy claro lo que donde dice la ley en qué tipifica el delito como tal. Y te lo amplío un poquito. El crimen organizado de esas dos personas tiene varias células o varias personas o minigrupos que cada uno maneja una función específica dentro de la organización. Y en muchas ocasiones las organizaciones son muchísimo más grandes que la organización que a vos te presta el dinero. Usted es una organización que sencillamente es una parte de una organización más grande que justamente está en su función colocar esos dineros y hacer crecer los beneficios económicos de la estructura, que en muchas ocasiones son estructuras muchísimo más grandes que lo que nosotros vemos únicamente con el préstamo gota a gota. Don Cristian, pregunta a don Sergio González, que es un oyente que está a través de Facebook. Dice, don Cristian, ¿y en qué le ayuda el OIJ a una persona si pone una denuncia si los que prestan la plata no dan los datos personales? Recordemos que la misma investigación judicial trabaja a nivel de investigación y justamente nuestra función está en la identificación de las personas que cometen hechos criminales. Con la denuncia que nos ponen, nos dan la oportunidad de poder ayudar a las personas, de poder darles una fortaleza investigativa, de poder llevar a los delincuentes ante los tribunales y poder investigar, ponerle cara, ponerle nombre, ponerle casa a esa persona que realmente muchas personas que llegan a denunciar únicamente la conocen como una cara. Entonces, por eso es lo importante las denuncias, porque atrás de cada denuncia hay una investigación criminal que tiene que hacerse. Porque ya cuando las personas llegan a nuestras oficinas, muchas ocasiones ya la situación se tornó extremadamente compleja. No llegan porque les prestaron el dinero, porque ahí no hay delito. En el momento en que yo recibo el dinero, no hay un delito penal, yo recibo el dinero y me están cobrando tanta cantidad de intereses. Podemos estar cayendo ya en una usura, que hablamos de la usura, es un término completamente diferente. Pero ya de la usura pasa a la extorsión y pasa a la amenaza. Pero desde que empieza la extorsión, en muchos de los casos, las personas no acceden a las autoridades judiciales. Acceden a las autoridades judiciales cuando ya es tanta la extorsión en que ya no pueden más. Entonces, por eso es importante, desde que empieza un delito, ustedes accedan a las policías. ¿Qué significa? El delito de extorsión es muy claro, es el cobro de un dinero por medio de amenazas graves. A mí no me pueden cobrar un dinero amenazándome que me van a matar a mi mamita, que me van a matar a mi papito, que me van a matar a mi familia, a mis hijos, a mis abuelitos, que me van a privar de libertad, que me van a valir la casa. Estos grupos, la forma de amedrentar, inclusive a veces son disparos, amenazas, daños. Por eso es que si vos ves una tipificación penal, muchas veces las personas vienen y denuncian daños contra sus propiedades. Y cuando se inicia la investigación, lo que nos encontramos es que todo viene de un trasfondo y un préstamo gota a gota. Por eso la importancia desde el momento oportuno que las personas presenten la denuncia. Que hay una cosa muy clara que voy a indicar. Es una cosa diferente es una extorsión, o una cosa diferente es que yo presente una denuncia para no pagar una deuda, ¿verdad? Que eso también pasa, supongo. Que eso también pasa. Si no hay una amenaza, si no hay una extorsión, si no hay un delito asociado, a mí lo que me están haciendo es cobrando una deuda. Pero la metodología de cobro de una deuda es muy sencilla. Juzgado civil, procesos monitorios, embargos, que es el procedimiento que dictaminó la Asamblea Legislativa y los padres de la patria para poder determinar cómo cobro una deuda. Si no se hace en ese ámbito, estamos ante otro delito. Para que quede muy claro que es un delito y que es el no pago de una deuda, ¿verdad? Que son cosas diferentes. Claro, porque prestarle plata no es un delito. Firmar el pagaré no es un delito. Habría que ahí estudiar si las tasas son de usura o no usura. Digamos, en términos generales es un acuerdo entre las partes. Es un contrato. Es un contrato sí, es un privado. Contrato, ok. El tema de la amenaza para el cobro es lo que sí se convierte en delito. Don Cristian, yo jamás buscaría, por supuesto, que usted me individualice los casos, pero de su experiencia en crimen organizado, con estas 136 denuncias que hay este año,
es que son muchas, para darnos una idea del flujo de dinero que manejan estas organizaciones, ¿me podría decir cuál es el caso donde que ustedes digan, mira, o cuánto es, que ustedes digan, mira, o sea, le hizo un préstamo en efectivo de 5, 6, 7, 15 millones de colones? Vea, los datos por delitos específicos no los tengo acá, pero pues mi experiencia inclusive que tuve en delitos varios en su momento y con la experiencia del nivel de extorsiones, a veces tenemos eventos de hasta millones, de préstamos hasta de 20 o más millones de colones en un tipo de organización criminal de esta forma, de esta metodología. Claro, te voy a poner sinceramente, estas organizaciones criminales no es que viene una persona aquí en la esquina que le prestan 20, 30, 40 millones y sencillamente saben que lo van a matar, porque ahí no es el negocio, ¿verdad? Ellos sí hacen un estudio, digamos, no es que a cualquier persona van y le prestan 50 millones, pero sí, un ejemplo, ellos a veces hacen los préstamos de dinero grandes, sabiendo que usted tiene una propiedad, que tiene bienes, que su familia tiene bienes, y son metodologías para obtener los dineros, porque en muchas ocasiones estas amenazas y estas extorsiones terminan inclusive en el traspaso de bienes, muebles e inmuebles. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención, le soy sincero, don Cristian, el tema del pagaré. A mí, digamos, porque un pagaré efectivamente es un documento legal, pero realmente no es nada. O sea, digo, si yo voy al banco para que me preste plata para comprar la casa y le firmo un pagaré nada más, realmente pues no tiene casi ningún peso. Pero ellos intentan, y si no usted me corrige por favor, darle un halo de legalidad a esos préstamos a través de un papel que se compra en una librería que se llama pagaré. Eso sencillamente es para encubrir los delitos. Eso sencillamente es para decir que la persona viene y pone la denuncia de extorsión y cuando venga la parte judicializada, llegar con un documento así, no, aquí lo que hubo es un contrato, aquí lo que hubo es que un no pago de una deuda, aquí tengo el pagaré que me firmó la persona. Entonces, esas son metodologías que ellos utilizan para encubrir su delito. Estamos muy claros, el pagaré es legal y realmente el pagaré se utiliza inclusive en grupos financieros para una ejecución ante no el pago de la obligación. Hablemos un poquito de materia civil, pero estas personas que cobran esos intereses desmedidos utilizan el pagaré o la letra de cambio, que son dos documentos que se manejan en estos grupos, sencillamente como una justificación para la comisión de sus delitos ante la interposición de una denuncia. Porque si vos ves, y la información de los reportajes que han hecho, muchas de estas denuncias, nunca hay un cobro judicial, no hay una denuncia ante el juzgado civil, no hay una denuncia de un proceso monitorio, lo que hay son amenazas, lo que hay son extorsiones. Y después aparecen presentando el pagaré extrañamente en la mano y no depositado en los juzgados civiles. Don Cristian, ayúdeme a dibujar un poco el ecosistema costarricense en esta situación. Digo, por supuesto, usted tiene mucha experiencia, sin revelar datos sensibles. Pero, ok, ya tenemos el primer dato. Hay 136 casos denunciados al 23 de noviembre, es decir, antier. Ok, ese es el primer caso. Lo otro que le quiero preguntar es, ¿ustedes tienen identificado si las bandas criminales que hacen estas situaciones, no sé, hay una mayor cantidad de extranjeros o al igual que en el tema del narcotráfico ya se nacionalizó el negocio, ¿tienen más o menos el ecosistema de esas bandas dedicadas a esto? Muchos de estos grupos criminales son de varias nacionalidades. Hemos tenido personas de nacionalidad colombiana, nacionalidad costarricense, nacionalidad centroamericana. Usted siempre vas a encontrar un incremento importante ya mixto a nivel de nacionales y extranjeros, pero ya se empieza a ver una participación importante de costarricenses y eso es un poquito gracioso, un poquito, digamos, no particular por el cambio que ha habido. Cuando esto inició, vos recuerdas que se daba mucho a nivel extranjero, muy suramericano. Esto empezó en muchas ocasiones con grupos colombianos. Después empezamos a ver grupos mexicanos. Después empezamos a ver grupos de varias nacionalidades extranjeras. Y en estos momentos, al igual que el narcotráfico, ya empezamos a ver grupos o gran participación de costarricenses en el ecosistema delictivo de estos mismos grupos criminales. Ok,
Ok. Don Cristian, normalmente las bandas criminales no respetan los nichos de mercado, es decir, no es que hay una banda que se dedica a prestar plata, otra banda diferente que se dedica a traficar droga, otra banda diferente que roba carros, sino que diversifican sus negocios. ¿Han logrado ustedes determinar en el ecosistema costarricense si las bandas que se dedican a los préstamos gota a gota son las mismas que se dedican, por ejemplo, al narcotráfico para en la misma estructura criminal lavar esa plata? Se han ubicado a nivel investigativo grupos criminales dedicados al narcotráfico, también vinculados con préstamos gota a gota. Sí se han identificado que el mismo grupo criminal que inició una investigación por narcotráfico, también diversifica tanto en compra de ganado, tanto en legitimación de capitales y tanto en préstamos gota a gota. La misma estructura con un mismo liderazgo. Okay. El flujo de dinero que alimenta a estas organizaciones que pretenden legitimarlo viene mayoritariamente del narcotráfico, don Cristian. Realmente sería muy aventurado para mí contestarte con la especificación de un delito. Recordemos que en la legitimación de capitales podemos tener delitos y en la criminalidad organizada manejamos cualquier cantidad de delitos. Podemos hablar de un delito económico, podemos hablar de un delito de estafa, podemos hablar de un delito contra la propiedad, podemos hablar de asaltos bancarios. Cualquier dinero que ingrese en gran cantidad a grupos criminales, una metodología es mediante ese tipo de criminalidad, y algunos de estos grupos criminales lo que manejan son dineros y montos económicos de diferentes grupos criminales. En muchas ocasiones aquí tenemos una estructura que legitima para varias estructuras, no necesariamente tenemos que una sola célula hace todo el trabajo de una organización criminal, sino una célula puede trabajar para varias organizaciones criminales, que al final de cuentas lo que necesitan es empezar a legalizar los dineros. Por eso es que en muchas ocasiones en la legitimación de capitales, si logramos identificar estos grupos de manera pronta y temprana, podemos lograr desarticulizarlos y lograr entregar a todas las personas. Pero cuando tenemos estos grupos que han tenido su operatividad a través de los años, ya hay un monte económico que, como vos dices ahora, limpiaron, lavaron o legalizaron. Y esa es una forma en donde yo con 100,000 colones rápidamente puedo justificar el ingreso de 1,000,000 de colones en un mes, legal, diciendo, era así, aquí tengo un delito de usura, pero ya me pagaron 1,000,000 de colones por el préstamo de 100,000 colones, entonces ya es 1,000,000 que yo puedo justificar que viene de otro lado. Ok, de esas 136 bandas, yo me niego a pensar que haya 136 estructuras de préstamo gota a gota en Costa Rica. Es decir, ustedes han identificado, no me diga cuáles por supuesto, pero si hay 2, 3, 4 células dedicadas a esto en Costa Rica, don Cristian. Te lo puedo indicar que los datos de las 137 denuncias se las digo por números fríos. Realmente son datos del ingreso de causas o de personas que han denunciado por hechos muy específicos. Lo que te puedo indicar que por lo menos a nivel estadístico la mayor cantidad de denuncias están en el sector del gran área metropolitana. Más o menos puedo estar hablando entre un 80% de denuncias están dando en el área metropolitana, pero investigativamente sabemos que hay grupos criminales que están trabajando mediante la misma metodología en la zona atlántica, aunque en la zona atlántica tenemos un bajo promedio de denuncias. Entonces, si vos te pones a ver, si sabemos a nivel policial que tenemos grupos criminales trabajando en incidencia en la zona del Caribe, pero tenemos muy pocas denuncias. Te puedo hablar que en el año 2019 tuvimos una denuncia y en este año no se han identificado denuncias, al menos por esta metodología, y sabemos que hay grupos criminales que están trabajando en la zona atlántica. Ahí tenemos una fuerte metodología de una cifra negra que tenemos que enfrentar. Claro, por supuesto, pero le voy a confesar, yo tengo muy buenos amigos en el OIJ que he hecho a través de mi carrera, y por supuesto cuando uno conversa públicamente con ustedes, oficialmente, pues es muy poco lo que pueden decir, pero cuando uno los conoce más a fondo, don Cristian, y no le pido, por supuesto, que pase las barreras de la confidencialidad de los datos, lo chiva de hablar con ustedes es que le dicen, vea, Randall, sí, hay 136 denuncias, pero aquí hay 5 grupos que dominan el mercado. No me van a decir ninguno cuál es, pero digamos, lo que quiero establecer es que no son pequeñas células, sino efectivamente
digamos, no son celulitas, sino que son grandes grupos, no sé, 5, 6, 10, que dominan el país. ¿Eso sí lo tiene identificado, Cristian? A nivel de criminalidad organizada, eso se maneja mucho a nivel de las mismas oficinas regionales. Cada región maneja sus grupos criminales. Digamos, a nivel de San José se pueden haber identificado unas 3, 4 estructuras que están trabajando mediante esa metodología, y a nivel de las diferentes regiones que tenemos en el país, de nuestras oficinas regionales, cada oficina ha identificado grupos trabajando propiamente con esta metodología, que es algo muy importante porque inclusive estos grupos en muchas ocasiones se han vinculado a otras estructuras de delitos mayores. Ok, y entonces, habiendo menos células que cantidad de denuncias, ok, vamos a caer en una cosa de la que usted me da una pista. Usted me decía que hay células que trabajan para algunas organizaciones. Entonces digamos que Randall haga un grupo que se llame los tomadores de café, que se dedique a cobrar y a prestar, a legitimar, realmente, que me dedique a legitimar. Entonces viene una banda que asaltó bancos, viene una banda de sicarios que cobran en efectivo, viene una banda de narcos, viene una banda de secuestros, y yo le doy servicios a todos legitimándole esos capitales. Es decir, hay toda una estructura, ¿verdad? Porque yo necesito prestarle a Cristian Montenegro tanta plata, cobrarle tanto interés, porque yo le estoy cobrando al que me dio la plata para legitimársela tanto. Es decir, existe incluso una estructura de costos a través de todo el delito, don Cristian. Efectivamente. Acordemos que hay grupos criminales que trabajan con la legitimación de capitales, y la legitimación de capitales tiene un costo operativo, si no estamos hablando de la misma estructura, ¿verdad? Igual como hay estructuras que están en el dinero de otros países, hay grupos criminales acá que realmente hay una estructura criminal que tiene tanta cantidad de millones en otro país de un delito y tiene que traerla a Costa Rica. Hay grupos criminales que su trabajo es ese, su trabajo es decir, muy bien, usted tiene tanto, 10 millones de dólares en tal lugar, un ejemplo, es una cifra completamente coloquial, $1 millón, yo se la traigo a Costa Rica, pero yo le cobro un 13, 12, 7, 8, 15% por el trabajo. Hablando un poquito a nivel operativo de grupos de servicio, porque ahorita la criminalidad organizada no solamente estamos hablando, antes teníamos una criminalidad que era muy jerárquica, teníamos el líder, teníamos el sublíder, teníamos los diferentes grupos que cada uno hacía su trabajo. Si hablamos a nivel del narcotráfico, teníamos el que vendía la droga, el que compraba la droga, el que trasladaba la droga, el que hacía las puntas y el que vendía, digamos, ya al menudeo. Ahora también tenemos grupos criminales que realmente lo que venden son servicios, inclusive múltiples delitos y múltiples otros países. Es una metodología que está dando mucho. Yo doy el servicio de traslado, yo doy el servicio de legitimación, yo doy el servicio de custodia y cobro un dinero por mi servicio que no está vinculado a lo que estoy trasladando, que no está vinculado al liderazgo como tal. Algunos grupos de estos reciben dinero, cobran tanto por la legitimación y justamente ellos utilizan su diferente metodología para legitimar. Hablemos de compra de propiedades, hablemos de préstamos gota a gota, que es el tema que estamos tratando acá, hablemos de préstamos hipotecarios. Entonces, es toda una maraña de metodologías para poder lograr la legitimación de los bienes. Y muchas ocasiones, por estos dineros que recibo, yo cobro un monto sobre el total del servicio que estoy haciendo para devolver. Vos me das $1 millón de colones, yo te devuelvo 750,000 colones, pero ya legales, ya lavados, ya justificados, ya metidos en el sistema bancario, y de una manera te lo hago llegar a la estructura por medio de personas que realmente tengan esa función, de personas que presten su cara, que presten su mente, empresas fantasmas, empresas de papel, justamente para vincular que el dinero vuelva. Y en la metodología, como yo utilizo esa forma, es de diferentes formas, que uno es el préstamo gota a gota. Cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de lo que vos le decís, que hay un pago, que hay un cobro. Otros grupos criminales es que yo recibo el dinero, yo recibo $1 millón de colones, yo ocupo ese $1 millón de colones, hacerlo crecer en 2 millones de colones. Y muchas ocasiones ese tipo de criminalidad es la que me lo hace más rápido y en el menos tiempo posible. E inclusive con menos riesgo, porque las personas
víctimas de los delitos, no son ni otros grupos criminales, no son personas que están metidas en estos problemas, y son personas de que le llegan a la casa a dos sujetos y le dicen que son de nacionalidad colombiana, mexicanos, panameños, con un arma de fuego, y le dicen voy a matar a su hijo si no me paga la plata que debo. Ya, y son personas que ni siquiera se le da miedo venir a poner una denuncia. Claro. Y me lo he encontrado con amistades he tenido conversaciones en que me han dicho que están sufriendo algún tipo de delito y tienen miedo de venir a poner la denuncia, y teniendo personas que estamos dentro de la policía judicial que los orientamos en todo su proceso. Si vamos a personas que no tengan ni siquiera una oportunidad crediticia en un banco porque están manchados de bajos recursos y demás, les da más temor venir a poner una denuncia cuando saben que el delincuente sabe dónde vivo, que no tengo para dónde irme, que mis hijos tienen que salir todos los días a trabajar, que mi esposo está en la casa. Entonces eso es el temor ante venir a poner una denuncia. Y justamente es cómo vamos incrementando los dineros, ¿verdad? Cómo vamos incrementando los pagos y cómo justamente esos grupos logran incrementar sus riquezas y posteriormente ya ingresarlos al sistema mediante otros negocios, mediante otras empresas, inclusive en muchas ocasiones ya legalizando un poco su misma operación, que en muchas ocasiones inicia con prestamitos de puerta en puerta, tipo polaco, ¿verdad? Y ya después inician ya con nombres ficticios y demás. Don Cristian, yo estaba intentando hacer memoria, pero ¿hemos desarticulado recientemente algún grupo de estos? No, el préstamo gota a gota no. Se han hecho algunas detenciones que principalmente han sido por la sección de delitos varios, en delitos de extorsiones 1 a 1, pero realmente pues tendríamos que revisar un poquito si a nivel de criminalidad común se ha detenido un grupo ya estructurado de esta metodología. Ok, entonces digamos, han detenido a la persona que extorsiona a otra, pero no hemos desarticulado la estructura. Supongo que cuesta mucho. ¿Qué es lo que hace que cueste mucho, don Cristian? Recordemos que todas las investigaciones son investigaciones largas. Una estructura criminal es una estructura que tiene que manejarse con una investigación amplia, porque hay que tener desde la persona que hace el cobro hasta la persona que presta el dinero. También a nivel de investigativo tenemos que determinar o hay que probar cuál es la función de cada una de las personas dentro de su grupo criminal. Te voy a poner un ejemplo, Randall. Yo os digo, yo te doy a vos 2 millones de colones para que los pongas a trabajar en la calle. Vos llevas tu dinero, yo sé lo que está pasando, vos llegás, prestás 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, y viene todo el círculo vicioso de extorsiones y de cobros. Pero en algunas ocasiones, el hilo conductor entre que yo te dé a vos 100 millones de colones y el delito final de la extorsión, en ocasiones es complejo lograr ramificar toda la estructura. Por eso es que en ocasiones iniciamos de delitos que en el que detengo a una persona, pero ahí se inicia la investigación macro para poderle llegar a toda la estructura. Que digamos eso en muchas oficinas está en procesos de investigaciones para poderle llegar a todo el macro de toda la organización criminal. A nivel estadístico, a nivel de las detenciones que han realizado las diferentes oficinas, no te puedo indicar en este momento la cantidad de imputados dentro de cada una de las investigaciones que se han desarrollado, pero realmente siempre se intenta detener a la gran mayor cantidad de personas que se pueden identificar, desde el que cobra hasta el que presta el dinero, ¿verdad? Porque otro ardil que normalmente utilizan ellos justamente para desviar un poco la atención, y no sé si has escuchado la venta a la deuda. Claro. Que yo llego, presto el dinero y después digo, disculpa, es que yo vendí la cartera, ya mi hijo no me debe a mí, se la vendió a unos colombianos, que es una frase muy normal que utiliza, se la vendió a unos mexicanos, ya ellos después lo van a llamar para cobrar, porque ya ahí ocupaba dinero y yo vendí la cartera, que realmente es ilegal. Legalmente yo puedo ganar una serie de deudas que tengo y hacer una subrogación de derechos y vender la cartera. Inclusive ya después, para ellos desvincularse, cuando viene la parte violenta, si después ven, ya la deuda es mía, yo compré su deuda, si no me paga lo voy a matar. Entonces ya empieza la otra parte criminal, e inclusive si se ha logrado llegar a investigaciones en las que se ha detenido de esa parte a la parte que detiene. Es decir, se ha hecho todo el círculo del delito como tal.
pero es una metodología en educación. Estas personas ya se vinculan justamente para evitar que cuando venga o se judicialice algún proceso, puedan en algún momento vincularlos. Por eso es que la investigación continúa en muchas ocasiones con la detención de una persona que realiza la extorsión, no es la finalización de una investigación. Por eso es que muchas investigaciones aún están en proceso por ese tipo de delitos. Don Cristian, ¿cuál es el perfil de los líderes de estas organizaciones? Es decir, porque necesitan tener indudablemente una mampara para justificar de alguna manera el ingreso que tienen financiero. Cuando estamos hablando de estos grupos, vos encontrás de multiplicidad de personas. Grupos criminales en lo que les interesa es aumentar sus fondos económicos. No les interesa tanto meterlos en el sistema bancario ni legitimarlo. Es decir, desde que entra el delito te lo presa y una vez te amenaza. Como tenés otras estructuras criminales en que inclusive se crean empresas de papel, se crean empresas ficticias, justamente para empezar a justificar préstamos de ese tipo. Entonces, en muchas ocasiones, por eso es que vos ves caras personas dentro de una estructura que es la cara legal, la cara profesional, la cara que ingresa los papeles al registro, la cara que hace sus incorporaciones a nivel de toda la operación legal, a nivel municipal, a nivel de empresas, a nivel de impuestos y demás, y vienen sus préstamos legales, como vienen sus préstamos a nivel de violencia. Entonces vos tenés los dos parámetros. Como tenés un grupos criminales que tienen una fachada seria, tienen grupos criminales que son únicamente violencia, que no les importa para nada tener una cara legal, que una vez que te prestan, o las personas saben que recibieron los 100,000 colones, saben que si no pagan rápido los van a matar, los van a amenazar. Entonces tenés la multiplicidad de eventos. Sí, realmente es interesante dentro de todo. Le voy a contar, hace poco una amistad tuvo un problema económico y acudió a uno de estos prestamistas gota a gota. Y voy a ir contando más o menos para ir determinando los pasos. Esta persona les pide 400,000 colones y tienen que pagar 60,000, si no me falla la memoria, al mes. Puros intereses. De intereses, prácticamente en un mes tiene pagado todo, pero el capital, pero no, va por interés. En los primeros 3 meses había logrado recoger 400,000, pero una cláusula que le ponen es que en los primeros 3 meses usted no puede pagar el total para que ganen los intereses, ¿verdad? Entonces, bueno, tuvo una situación personal, cayó en desgracia, 2 semanas, se atrasó, y entonces ahí empieza, ¿verdad? Entonces empiezan las llamadas, ¿verdad? Y hay una llamada donde le dan a esta persona el nombre de sus familiares directos, el nombre de su mamá, de su hermano, de su hermana, la dirección, ¿verdad? Y entonces él me cuenta a mí como loco, don Cristian, que lo han investigado y que están hablando en serio porque lo han investigado mucho. Y entonces, por supuesto que esa persona está muy alterada y yo le digo, mira, pero es que tampoco es que eso sea una investigación tan profunda que te hayan hecho. Es decir, realmente nosotros soltamos miles de datos en redes sociales y hay miles de datos públicos como el registro civil donde obtener esa información de una persona lo hacemos en 12 minutos, don Cristian. Vea, esto es fundamental para el tema que vos me estás comentando, que es que nosotros mismos exportamos nuestra información. Si vos ves, cuando estas personas llegan y prestan los dineros, ahí son los amigos. Ellos no te van a prestar el dinero de una vez a amenazarte. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros mismos, cuando accedemos a los préstamos, nosotros mismos les damos información familiar sin ni siquiera saber que le estamos dando información familiar. Por eso es que inclusive en muchas ocasiones los préstamos hasta se los hago en mi casa. Entrégueme el dinero en mi casa. Es decir, ya usted sabe dónde vivo. Ponerme fuera de su casa 10 minutos y ver salir a su esposa, y ver salir a su hija, o ver salir a su esposo, o al perrito, o al vecino, y tomarle una foto con el celular, no duro 5 minutos ahí parado. Y después lo que hacen es que agarran el celular y mandan una fotografía y dicen, vea, estamos vigilando a su esposa, si no paga la vamos a matar, cuando yo mismo les dije dónde vivo. Fotos en redes sociales. Tenemos amigos en redes sociales que ni siquiera sabemos quiénes son. Porque a mí me da un poquito de preocupación que uno a veces se mete en una red social y usted ve que una amistad suya le aparecen 6,000 amigos
Entonces, ¿qué persona tiene 6.000 amigos? Y esas personas que tenemos en redes sociales, más del 80% no sabemos quiénes son. Entonces, normalmente información que hay en estos grupos criminales a las personas, a dónde vivo, cómo se llama su pareja, cómo se llama su mamá, cómo se llama su hija, qué edad tiene su hija. En ocasiones le dicen hasta el centro educativo a donde está, porque yo inclusive tengo una fotografía en mi Facebook en donde pongo sacando el primer promedio, aparece el nombre de la escuela o el nombre del colegio donde mi hijo lo sacó. Entonces son información que cualquier persona con un poquito de experticia solamente necesita internet y un celular para sacar información familiar. Muchos perfiles de redes sociales los tenemos abiertos, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese Twitter. Entonces, con solamente meterme a las redes sociales y poner tu nombre, ya accedo a todas tus fotografías, ya sé a toda tu información, ya sé dónde vives, ya sé dónde trabajas, y esa misma es información que a los 5 minutos te la está mandando. Entonces, creo que la gente dice, ya sabe dónde vivo, ya sabe quién es mi esposa, ya sabe cómo se llama mi hija, ya sabe quién es mi hijo, me los van a matar. Y esa información que de un escritorio te amenaza, y en muchas ocasiones eso es lo que necesitan, para que yo salga corriendo a ver cómo les pago. Porque lo que estás contando de tu amistad es muy cierto. Son cantidades exorbitantes lo que tengo que pagar y nunca voy a salir de la deuda. Lo que estás diciendo es una cláusula que meten en el contrato, que es una penalidad. Si yo cancelo la deuda antes de tiempo, pues sencillamente voy a tener que pagar tanto monto extra por la cancelación anticipada. Entonces te obligan a pagar, y eso no es ilegal, te obligan a pagar una serie de intereses por varios meses. Pero la gente tiene que meterse un poquito. Si yo voy a asumir una deuda, saber hasta dónde me pueden cobrar una deuda, saber que a nivel legal, a nivel civil, hay topes máximos de intereses. Yo no puedo cobrar lo que normalmente hablamos de garroteras, yo no puedo cobrar un 20% diario de la deuda que estoy prestando. Eso es ilegal. Y eso son cláusulas en un contrato que son cláusulas ilegales, son cláusulas nulas, porque al ser algo que va contra la ley no es legalmente jurídico. Por eso es que vos ves que en los pagarés no te ponen la tasa que te están cobrando de interés, te cobran una tasa de la máxima permitida por ley. Y con las nuevas modificaciones que han habido en la ley a nivel de la ley de usura, es importante que la gente sepa cuánto es lo máximo que me pueden cobrar, que estos grupos siempre te van a cobrar más, y la información ahí está, y con esa información te van a amenazar. Sí, incluso el juego mental es muy complicado, Cristian. Voy a seguir relatando, estoy haciendo por supuesto algunos cambios a la historia que estoy contando para que nadie se dé por aludido, pero es una historia verdadera del mes anterior. A este amigo, ¿verdad?, le dicen esto, lo llaman y le dicen, mira, es que estamos muy preocupados porque vos te estás haciendo loco y vos te prometiste y el patrón está muy molesto y él confió en vos y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y te ayuda en el momento más desesperado de tu vida. Y entonces esta persona dice, bueno, deme al otro mes para pagarle, ¿verdad? Yo oí esa conversación y la otra persona le decía, no, mira, es que el jefe verá con muy buena cara y que vengas a darle la explicación, así como viniste a pedirle la plata, y venirle y le contás, el tipo es un tipo amable, si ve un compromiso tuyo, ¿verdad? Ese amigo se va a donde es la sede de estos tipos, don Cristian. El muchacho, mi amigo, tiene una microbús y resulta que le dicen, sí, pero necesito que lleves, no te preocupes, no pasa nada, nos esperamos un mes, pero lleva a estos dos muchachos a Guapiles. Los montan a buseta, se va para Guapiles, ¿verdad? Haciéndole el favor a la persona que le debe la plata, y por supuesto cuando van a llegar a Guapiles lo bajan del carro, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen que esta sea la prueba de que tiene 30 días para pagarnos el triple de lo que había pedido, porque ahora había que cargarle los gastos administrativos. Cuando esa persona regresa con las, perdón que use una frase tan común, con las canillas en un puro temblor, ¿verdad?, que lo hincaron, le pusieron una pistola en la cabeza, y yo le digo, mira, ¿por qué no poner la denuncia? Pues lo que me dice, yo voy a poner la denuncia mañana y pasado mañana me matan igual. No pasa nada, porque todos entendemos que operativamente yo no puedo ir a denunciar al OIJ que me están extorsionando y me van a poner una escolta 24 horas a partir de ese día, don Cristian. Además, digamos, tienen mucho morbo
porque uno también dice, bueno, entonces, ¿y para qué te metiste con esa gente? Es realmente un tema muy complicado. Yo te lo voy a poner de esta manera para que la gente también entienda lo que voy a decir. Estos grupos criminales, ¿qué es lo que más le tienen miedo a la policía? Así de sencillo. Ellos son felices mientras la policía no participe. ¿Por qué? Porque siguen delinquiendo, siguen amenazando, siguen golpeando. A tu amigo le pusieron un arma. Y puedo meterme en algunos años atrás con una estructura criminal que se desarticuló, que inclusive uno de los líderes sufrió un homicidio en un sector capitalino, por el sector de Escazú, en el cual a las personas que debían la deuda, que no pagaban, los llamaban a conversar y los golpeaban y los amenazaban. Y la frase normalmente es esta: si usted pone la denuncia, mañana amanece muerto. Pero a la gente le voy a decir algo: si ellos ponen la denuncia, los delincuentes saben que la policía judicial sabe que esto están extorsionando, sabe quién lo está extorsionando y sabe por qué lo está extorsionando. ¿Y qué nos va a llevar a eso? Que si a la persona le sucede algo, hay una línea completa de investigación. Y eso no estoy hablando porque sería muy irresponsable de mi parte decir la finalización de cada evento, pero los delincuentes buscan que las personas no denuncien porque ya están abiertos, ya están reconocidos, ya están seguidos y posiblemente van a ser detenidos cometiendo delitos. Porque la policía hace una investigación seria sobre esto. Y por eso es que te puedo indicar que a nivel de... Te puedo hablar aquí del Departamento de Investigaciones Criminales, a nivel de la sección de delitos varios, tiene un porcentaje de resolución sumamente importante en delitos de extorsiones, que aquí la gran mayoría de eventos llegamos a extorsión. Y los grupos criminales que han imputados, denuncien, siempre denuncien cuando sufren esto, porque si no denuncian, ahí sí le pueden pegar el balazo, ahí sí los van a agredir, ahí sí los van a privar de libertad, ahí sí los van a amenazar y va a llevarlos al punto con un incremento en la violencia para conseguir que usted pague. Porque la gente tiene que entender que esto es en aumento. Los niveles de violencia aumentan hasta que estos grupos criminales logran lo que quieren. Primero te llamo, después te doy una amenaza sutil, después te doy una amenaza violenta, después llego y te hago un daño, después llego y te hago una amenaza como la persona que usted comentó, después te mando fotografías de la familia, después te digo que te voy a hacer violencia, después te privo de libertad, después te grito, porque los niveles de violencia van aumentando. Y no van a acabar, porque muchas personas no tienen el monto para poder pagar y no lo van a obtener porque son cláusulas completamente ilógicas de pagar. Nunca van a llegar a pagar, y si van a tener una deuda hoy, a como la van a tener en 10 años, porque nunca van a llegar a poder pagar lo que ellos quieren. Entonces, pongan la denuncia, hay un delito penal, el mismo Poder Judicial y la misma ley nos da oportunidades para poder eventualmente meterlos inclusive en programas de protección de algún tipo que lo lleva el Ministerio Público. Entonces, por eso siempre tienen que poner la denuncia, porque solo así vamos a bajar los niveles de violencia. Y si no, ustedes, las personas siempre van a estar en un círculo vicioso que nunca van a salir de esto. Se los puedo asegurar, nunca van a salir de eso. En algún momento yo vi denuncias en que las personas nos decían: es que yo tengo 7 años viviendo esto, 6 años, 5 años viviendo esto, pedí 1 millón de colones y ya debo 15. Y pago 100,000 por mes y nunca salgo, pago 100,000 y lo que se abonan es menos 50% los intereses, mensuales, entonces nunca van a salir. Entonces no esperen que esto llegue a un momento en el cual ya lo consideren inmanejable, y nunca esperen que porque el siguiente mes pago van a dejar de amenazarme, porque van a dejar de amenazar el día que pagué, pero los 15 días me van a volver a amenazar porque ya tengo el siguiente pago, y así van a seguir y seguir y seguir. Claro, y a ellos les sirve que usted se atrase porque le cobran el doble o el triple. Casi que el sistema está hecho para eso. El sistema está para nunca salirte la deuda. Si vos te prestas, si vos prestas 100,000 colones, porque ocupás 100,000 colones, significa que vos no tenés capacidad para pagar 10,000 colones por semana.
No tenés esa capacidad. Entonces, si esta semana no pago 10,000, si lo que pago son 5,000, entonces significa que los 5,000 extras de intereses me los cobran en la semana siguiente, que ya son los 10,000 más 5,000, son 15,000 para los intereses por mora, entonces llega a 20,000. Entonces la siguiente semana no puedo pagar los 20, puedo pagar 10, entonces la siguiente ya no van a ser 20, ya van a ser 30. Y cuando se da cuenta, usted tiene que pagar intereses de un mes superior al monto total de la deuda, porque es el círculo que ellos buscan para que usted lo pague. Es imposible pagar. Esas deudas están hechas para no poderlas pagar. Don Cristian, le voy a contar, voy a avanzar en este tema porque creo que ejemplifica, es como el caso ejemplo de un montón de casos. Este amigo regresa, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que la deuda se convirtió de 400,000 en un nuevo pagaré, pistola en la cabeza, de casi 1,000,000 de pesos. Y le dan X días para pagar. Y le digo, mira, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, porque no le alcanza, evidentemente, no tiene esa plata, si no, no estoy metido en esa bronca, y pedirle a mi familia. Y resulta que se hace un conflicto familiar, ¿verdad? Porque como esos pagos son en efectivo, porque normalmente son en efectivo, entonces empieza un pleito entre que si vos vas y le pedís a un hermano, el hermano va a decir, pero qué raro, me está pidiendo 1,000,000, ¿será que lo que debe son 400,000 y se va a dejar los 600,000 de vuelto, ¿verdad? Y entonces empieza una serie de desconfianzas que vuelven súper complicada la relación familiar también, don Cristian. Por supuesto, y no solamente es eso, imagínate que usted le preste 1,000,000 de colones, pero como estos son círculos viciosos, usted va a llegar al siguiente mes y no le vas a pedir al familiar 1, le vas a pedir al familiar 2. Entonces, ¿qué va a decir el familiar? Vea, pues yo le acabo de prestar el mes pasado 500,000 de colones. Sí, pero este mes me pidió 500,000 a mí y este otro mes 500,000 al otro, y así van las personas hasta que llega un punto en el que no tienen a quién pedirle. Entonces toda la familia se vuelve en contra mía, toda la familia. Entonces, tras que tengo el problema legal, tengo el problema de violencia, tengo el problema familiar, y llega un momento, un callejón en que ya no tengo a quién pedirle, ya no tengo con cómo pagar. Entonces, eso ya es el peligro, que estos grupos lleguen ya a asuntos más violentos, hasta de posibles delitos contra la vida. Sí, realmente qué infierno se vive, ¿verdad? En estas situaciones, don Cristian, porque realmente es muy complicado enfrentar la situación familiar, la presión de ir a pagar. Y finalmente, que en este caso me llamó la atención, una vez que mi amigo logra tener la plata, llama a la persona contacto y le da una cuenta bancaria. Digo yo, mira, qué vacilón, yo pensé que no iban a trabajar con cuentas bancarias. Y le da una cuenta bancaria de una muchacha, por cierto, que pareciera no tener ningún vínculo con el grupo, Y yo quisiera también hacer entender a las personas que prestan sus cuentas para hacer estas cosas, don Cristian, que están cometiendo un delito y que se exponen también. Son parte de la organización criminal, y eso lo podemos ver, que es otro tema gigante que hablar, que es el tema de las cuentas puentes, o los temas de las estafas informáticas, o lo que está en boga de los timos telefónicos. Hay muchas personas que les pagan sumas de dinero, inclusive a ellas pequeñas, porque vaya a un banco, saque un número de cuenta, y la cuenta la maneja un delincuente, la maneja una persona, y únicamente es para eso, que me depositen la plata, y sencillamente yo por otro lado la saco. Y créeme, y eso tal vez no entra mucho en tema, porque es dar un criterio, cosas que se trabajan, pero digamos, estos grupos buscan ese tipo de cuentas para no llegar a enfrentar ese pago, porque saben lo que están cometiendo. Claro, pero a mí lo que me asusta a veces es perdón que use esta frase también, pero que hay gente tan tonta que creen que, o sea, si yo presto una cuenta y usted va y denuncia al tipo que le cobró, y el OIJ inmediatamente va a ver el nombre en la cuenta, y cuando tenga 135 denuncias, de las cuales 25 denuncias pasan por mi cuenta, y el que voy a caer soy yo. Sí, es que es muy sencillo. La gente piensa que solo presto una cuenta, solo saco una cuenta y listo, yo no he hecho nada. No, son parte del grupo criminal, son parte de la imputación, son parte del ardid. Cumplieron una función delictiva, por más pequeña o grande que sea,
pertenecen a la organización criminal, y a veces las personas participan o hacen estas cosas por cifras tan pequeñas de dinero, que a veces te puedo decir que lo que les pagan son 10,000 pesos, 10,000 colones hasta por ir y sacar una cuenta, sin saber el problema judicial en que me voy a meter, porque es la primera persona que la policía le va a llegar, es la primera persona que está con su cara puesta, con su firma cuando sacó el banco, con sus cuentas bancarias, con la tarjeta que sacó, con todo que la persona que sacó. Y esas cuentas las siguen utilizando hasta que la cuenta no les sirva para más. Y es cuando utilizan a otra persona para sacar otra nueva cuenta. Claro, eso es lo que me asusta. Yo digo, vea, una persona cambia 10, 20,000, 30,000 pesos por una pena de cárcel de 6, 7, 8 años, don Cristian. Sí, mira, te lo voy a poner así. El año pasado estuve en una reunión afuera del país, en una reunión con otros compañeros de otros cuerpos policiales en Argentina, y justamente uno de los temas muy importantes que se estuvieron tocando en la reunión era el tema gota a gota, que realmente en muchos países ya es una metodología criminal tan establecida, pero tan establecida, que realmente no lo vemos como por 135 denuncias. Es una incidencia criminal altísima que están viviendo. Y en muchas ocasiones eso tiene una relación particular con el índice adquisitivo de las personas en diferentes pueblos, ciudades o barrios, en el cual ocupan dinero rápido, y es donde estos grupos criminales se establecen, empezando por préstamos pequeños hasta préstamos grandes. Y realmente es una cosa que uno ve muy incipiente, y como vos has dicho muy claro, que está creciendo en el país y ya se ha tornado a nivel internacional como problemas sumamente importantes, como problemas ya hay una atención y trabajos a nivel bilaterales y de varios países a la vez, con organizaciones criminales que están trabajando esta misma metodología criminal. Don Cristian, y en el caso de los bancos formales o privados que le venden su cartera a gestionadoras de crédito, que son particularmente necias y violando votos de la Sala Constitucional, en muchos casos ese no es delito, ¿verdad? Esa es ya la consecuencia de deber. Deber, exactamente. Yo me digo, aquí no tenemos una situación como ese tipo, pero cada persona tiene el derecho a interponer las denuncias que consideren pertinentes, ¿verdad? Como vos dijiste, ya la sala ha sido muy clara en hasta dónde puede llegar las llamadas que le hacen a una persona. Okay. Yo le digo a una persona, sinceramente, y es un consejo tal vez que es más personal que laboral. Nosotros no podemos sacar deudas en ninguna parte que no podamos asumir. Y te voy a poner un ejemplo con estos mismos delitos. Desde que a mí me lleguen y yo ocupo 1,000,000 de colones, y me hablan que tengo que pagar 30,000 colones semanales de intereses, yo desde que me ofrecen el dinero, yo sé que no voy a poderlos pagar. Yo sé que no me va a dar. Claro. Y la gente así, aún, yo sé que hay la necesidad, la gente aún accede a eso por el requerimiento que tienen. Entonces la gente tiene que entender que no solamente es el momentito de decir, y no voy a poder pagar esa deuda, es que sepan las consecuencias que va a pasar con ellos cuando no puedan pagar la deuda. ¿Cómo trabajan estos grupos criminales? Es indiferente que haya un delito, indiferente que la policía tenga que hacer su trabajo, indiferente que la fiscalía tenga que hacer su trabajo, la gente tiene que evitar, sinceramente, exponerse a darles de comer a estas organizaciones criminales. Porque al final de cuentas, cuando llegan a denunciar, en la gran mayoría de las ocasiones, o muchas ocasiones, ya les pagaron al grupo criminal más del principal que prestaron. Claro. Y bastante dinero extra. Ya cuando llegué, ¿qué es lo que me dicen? Es que me prestaron 200,000, pero ya he pagado 400 y ya me están amenazando peor. Ya pagaron el doble de lo que les prestaron, pero ellos desde que empezó esto sabían que no tenían capacidad económica para poder asumir esas tasas de interés, porque hay algo muy cierto. Esta gente les dice, les voy a prestar tanto y van a tener que pagar tanto por semana. Y la gente accede, sabiendo que no hay una capacidad económica para poder asumir eso.
Sí, es impresionante lo que está pasando en nuestro país y cómo se va afinando el crimen organizado. Hoy yo estoy, se los admito, Noticia Monumental normalmente no cubre estos casos, pero yo estoy realmente impresionado por el caso de hoy, donde se detiene un muchacho de 21 años, por haber contratado a 2 amigos de 16 y 17 para que matara a su mamá y poder cobrar él el seguro. Yo realmente, o sea, cuando yo leí la nota dije, mira, ¿en qué país pasó esto? Y me di cuenta que era aquí realmente, cómo se le achica el corazón del nivel de maldad al que estamos llegando. Don Cristian, perdón, me iba a decir algo. No, y te voy a decir, en el mismo tema, saliendo un poquito del tema principal, es bastante complicado ver también ahorita cómo está la justicia penal juvenil, la violencia juvenil. Ya nosotros aquí hemos articulado grupos en los cuales muchos de los victimarios, de los sicarios, son menores de edad. Entonces son personas que ni siquiera tienen una noción clara de los niveles de violencia que estamos enfrentando. Y son personas que inclusive, todas estas organizaciones, inclusive los préstamos gota a gota, utilizan ese tipo de personas para lograr su cometido. No necesariamente usted va a obtener una persona importante en la estructura que te llegue a amenazar. En muchas ocasiones son menores o mayores contratados con poco dinero para que te vayan a meter un balazo a la casa, para que te vayan a amenazar y para que usted pague. Entonces, eso es muy importante que la gente lo sepa también, tocando el tema que dijiste de los menores. Claro, yo una vez, no sé, 17 años, en un partido de fútbol quebré a un amigo, quebré a un compañero, en una jugada sin querer, por supuesto. Y usted no se imagina la culpa, yo pasé con culpa como 1 mes y medio. 3 de la tarde con 25 minutos, muchas gracias por estar con nosotros en Matices, prácticamente cerrando el programa. Estaba conversando durante todo el programa con don Cristian Montenegro, el jefe de crimen organizado del organismo de investigación judicial, hoy sobre los préstamos gota a gota que intentamos poner sobre la mesa. Yo quería pedirle a don Cristian, pues si le falta algo que contarnos de esto, que nos cuente, pero además que si en este minuto final podría hacer un repaso, don Cristian, a la gente que se está viendo víctima de extorsiones, que por favor confíen, que no caigan en el juego del miedo y que pongan la denuncia, don Cristian. Muchas gracias, don Andal. Lo que puede indicar a las personas es que esto es un círculo vicioso nuevamente. No van a salir de esto, las amenazas van a seguir en aumento, la violencia va a seguir en aumento, van a tener peores afectaciones económicas, familiares y personales, que no están hablando con personas con entidades financieras, que no están hablando con personas en que realmente pueden buscar la salida a sus problemas, que realmente están hablando con organizaciones criminales que utilizan la violencia y la amenaza para obtener sus réditos, y que justamente solos no van a poder lograr salir. Que por favor acudan a las autoridades judiciales, interpongan la denuncia para que así podamos detener a estos grupos criminales y también ellos puedan tener una cobertura, una protección y también un acompañamiento hasta esta situación tan difícil que cualquiera lo vive, que es víctima de un delito criminal, y peor como estos, que se meten en la violencia, que se meten en la familia, que se meten en la psiquis y hacen una afectación generalizada a todas las personas. Don Cristian, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, la apertura además que ha tenido para comentarnos algunos detalles. Don Cristian, muchas gracias. A ustedes, igual a todos los radioescuchas por su tiempo, y nuevamente te reitero, lo que les podamos servir o ayudar, estamos para servirles, igual que el organismo de investigación judicial. Don Cristian, dicen por ahí que usted tiene un magnífico gusto musical. Ah, qué bueno. ¿Con cuál canción quiere que nos vayamos? Con November Rain de Guns N' Roses. Le dije que tenía un excelente gusto musical. Digo, más allá de que estemos en noviembre, ¿puedo preguntarle por qué esa canción? Esa canción, tengo muy buenos recuerdos del año 1991, cuando salió, en épocas de escuela, y realmente era la canción de moda cuando yo estaba en 5º o 6º grado de la escuela, que tengo partes muy importantes que sucedieron en esos años ya a nivel de infancia, y justamente siempre me ha gustado mucho la letra y justamente la canción como tal. Don Cristian, muchas gracias. A ustedes y muy buenas tardes, bendiciones para todos. Igualmente, son las 3:28.
Despedimos así Matices a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Y por favor, quédense con nosotros. Guns N' Roses despide, que en español pierde toda la magia, ¿verdad? Pistolas y Rosas despide Matices. Hasta luego y feliz tarde.